Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración. Hacemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestras cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Trux, Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto en esta emisora, María Evangelizadora Radio, no se lo pierda. Decíamos que en el Evangelio, en el segmento anterior, estábamos en el capítulo 28, versículo 16, 17, donde se lee: algunos, sin embargo, dudaron, hermanos, al ir al encuentro del Señor, que camina sobre las aguas y llama a hacer lo mismo la iglesia, como el apóstol Pedro, siempre expresa del miedo y de la duda, según Mateo capítulo 14. Es la poca fe que está llamada a convertirse en una grande fe que hace presente y activo al Señor Jesús, aún en su ausencia física, como lo anuncia Mateo capítulo 8. Es necesario que las dudas salgan. Una fe que no conoce, que no las conoce, tal vez simplemente las evita por falta de fe. Y el versículo 18 se lee: Jesús se acercó a ellos y les habló así. Todo el Evangelio muestra cómo el Señor Jesús se hace cercano y habla. Seguimos leyendo el versículo. Se me ha sido dado todo poder. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, al cual se le da todo lo que el Padre Celestial tiene de sí mismo, o sea, de su mismo poder, que solo quien le responde conoce.
es el de hacer lo que dice, que es perdonar, que es vencer el mal. Lo ha mostrado con poder y gloria grande en la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz. Y el versículo 19 se lee: id pues, el que lo escucha, ve y adora, viene a ser como el Hijo y por consiguiente enviado a los hermanos creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Haced discípulos. Los apóstoles no deben amaestrar, sino hacer que todos los creyentes sean discípulos del único maestro, como lo anuncia Mateo capítulo 23. El Espíritu Santo, que guía la verdad en el Hijo de Dios, según Juan capítulo 16. Su misión es comunicar a los otros su mismo poder que Jesús les ha comunicado, el de escuchar y cumplir la palabra de Dios, para llegar a ser un pueblo que produce el fruto del reino. Seguimos leyendo el versículo. A todas las gentes. En el texto original dice gentes. Israel es luz de las gentes, según Isaías 42. Dios es Padre y ama a todos como hijos. Ya a Abraham se le prometió que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra, en Génesis capítulo 12. La misión, limitada primero al primogénito, según Mateo capítulo 10. Después de la Pascua, se extiende a los otros creyentes. La luz que con el Señor Jesús se ha encendido en Israel, ahora ilumina al mundo. Seguimos leyendo el versículo. Bautizándolos. Discípulo es el bautizado, que quiere decir sumergido, pero no en el agua, donde se muere, sino en Dios, de cuyo Espíritu Santo se respira y se vive. Los pescadores de Galilea serán pescadores de hombres, según Mateo capítulo 4. El Hijo de Dios los ha pescado del abismo para bautizarlos en la luz. Ahora pescarán a los hermanos, haciendo a los otros lo que Él les ha hecho a ellos. Seguimos leyendo el versículo. En el nombre del Padre, Jesús ha venido a sumergirnos en el Padre de la vida, del cual habíamos rehusado el nombre, y así perdimos el nuestro. Del Hijo, en el nombre, en la persona del Hijo, estamos en el Padre. Y del Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo, amor recíproco entre el Padre y el Hijo, estamos injertados en la Trinidad como partícipes de la vida de Dios. Y el versículo 20 se lee: enseñándoles a guardar. Llegar a ser como Dios no es un delirio de omnipotencia. Consiste en cumplir la voluntad del Padre, como el Hijo de Dios nos lo ha enseñado. Es el tema fundamental del Evangelio del apóstol Mateo, que se desarrolla en los 5 grandes discursos que ilustran lo que el Señor Jesús ha hecho. Seguimos leyendo el versículo. Todo lo que yo os he mandado. El mandato es amar al Padre Celestial y a los hermanos con el mismo amor del Hijo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. He aquí que yo estoy con vosotros. Hermanos, no estamos huérfanos ni abandonados. El Hijo de Dios es para siempre nuestro hermano. Su nombre es Dios con nosotros. Su permanencia con nosotros los creyentes hace posible nuestra permanencia con Él. Seguimos leyendo el versículo. Todos los días el Nazareo, crucificado y resucitado, está presente todos los días y viene a nuestro encuentro cada día
y cada hora en que, con fidelidad y sabiduría, escuchamos y hacemos lo que Él hizo y dijo. Seguimos en el versículo. Hasta el fin del mundo. El tiempo es un camino cuya meta es estar con aquel que está siempre y para siempre está con nosotros. Esto será cuando, a través de los testimonios de los discípulos y de todos los creyentes de todos los tiempos, todos llegarán a ser hijos y creyentes. El drama de la carrera obediente del Señor Jesús desemboca en el triunfo apoteósico de su resurrección y glorificación celestial. Con nosotros desde pequeños hemos oído de esto. Se nos suele plantear muchos problemas o dudas, a menos mientras nos mantengamos en una fe poco reflexiva. Pero para los contemporáneos del Señor Jesús, la resurrección no era menos un escándalo o tropiezo para la fe, como lo había sido su crucifixión. Porque para muchos judíos la resurrección era imposible y para los paganos era indeseable. Acuérdate la resistencia y hasta burla que encontró el apóstol San Pablo cuando en el Areópago de Atenas habló de este mismo tema en Hechos capítulo 17. Esto se debe a que los griegos de aquel entonces consideraban el cuerpo como un estorbo, lo consideraban como un impedimento que les cortaba las alas al espíritu. Decían que el cuerpo era la cárcel del espíritu y la fuente de todas sus malas apetencias. Por eso, hermano que me escuchas, la muerte era para ellos una liberación. De ahí que consideraban como sumamente indeseable la resurrección corporal. Pues, ¿quién quiere volver a la cárcel una vez que escapó de ella? Así comprendemos por qué hubo en los primeros tiempos cristianos herejes que negaban o volatizaban el dogma de la resurrección. Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 15. Mientras tanto, muchos judíos la consideraban imposible, pues según las ideas imperfectas del Antiguo Testamento, la muerte corporal saca al hombre fuera del alcance de Dios, de la vida. En otras palabras, hermano que me escuchas, según ellos, al morir el hombre se desliza del poder de Dios y se hunde para siempre en un estado nebuloso donde Dios no está presente, ni cuida de los difuntos, ni es recordado o alabado por ellos. Vea el Salmo 88, donde se lee: tengo mi lugar entre los muertos, entre los caídos, que yacen en la tumba, de los cuales ya no guardas memoria, porque se deslizaron de tu mano. ¿Acaso haces maravillas para los muertos? ¿O levantaste las sombras para alabarte? ¿Anunciaste tu misericordia en la tumba o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Conoces tus maravillas en las tinieblas o tu bondad en el país del olvido? O sea, según ellos, la omnipotencia de Dios estaba limitada por la frontera de la muerte. No alcanzaba más allá de la tumba. Así se explica la incomprensión, el asombro y hasta la incredulidad de muchos judíos y paganos, cuando en el caso del Señor Jesús, Dios manifestó sí tener fuerza aún en la muerte, poder aún en la tumba. Su brazo todopoderoso alcanza hasta el corazón de la muerte. Él puede resucitar a quien Él quiera. De ahí que la resurrección del Señor Jesús
fue el milagro más grande, la señal más elocuente del poder de Dios. Lo pueden leer en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 12. Pero hay otra consideración más. Al estar el Señor Jesús ante sus jueces, judíos y romanos, que le condenaron, Él ha pasado en muchos textos, Él ha pensado en muchos textos de los profetas, en donde se promete que el justo, en su pleito contra sus adversarios, no será abandonado por Dios, sino que el propio Dios, cual abogado, lo reivindicará y hará triunfar su causa. Por ejemplo, ya que el Señor mismo había de defenderme para que yo no fuese vencido. Por eso puse mi rostro como paternal, sabiendo que yo no iba a quedar avergonzado. Cerca de mí está Él que me reivindica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Pues el Señor Dios es mi abogado. ¿Quién podrá condenarme? Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 50. Pues bien, hermano que me escuchas, para probar la fidelidad del Señor Jesús, Dios había permitido que él perdiera su proceso ante los tribunales de primera instancia, es decir, los tribunales humanos, pero ante el tribunal de apelación, que es el tribunal de Dios, sale vencedor, sale victorioso, sale reivindicado del todo. Este es también el sentido de la gloriosa resurrección del Señor Jesús, que Él, ante los ojos del mismo mundo que presenció su derrota, ahora es glorificado, ahora es reivindicado y resucitado, triunfante en su causa. Pero por estos dos motivos se comprende que, por un lado, los judíos tenían sumo interés en poder invalidar la resurrección, o al menos ponerla en duda. Y por otro lado, los evangelistas tenían aún más interés en probarla como real y verídica. De ahí el empeño extraordinario que se toma el apóstol San Mateo para asegurar la resurrección mediante testigos, que son los propios soldados y las mujeres en Mateo capítulo 27, así como también por explicar los cuentos mentirosos y maliciosos que corrían entre los judíos contra la resurrección en Mateo capítulo 28. Por eso hay guardias que deben custodiar el sepulcro, para evitar que los discípulos fraudulentamente puedan robar el cadáver del Señor Jesús y decir que ha resucitado. Pero no por una ironía divina. Estos mismos guardias se convirtieron en testigos de la resurrección, si lo quieran o no. Al leer este pasaje, hemos de compararlo con Daniel capítulo 6, donde se describe cómo el profeta Daniel fue encerrado en el foso de los leones para que éstos lo devorasen y matasen, y para que ya nunca saliera vivo de esa fosa de la muerte, ni nadie lo sacara fraudulentamente de ahí. Por eso se trajo una piedra que se colocó a la entrada del foso, y el rey la selló con su propio sello y con el sello de sus dignatarios, para que nadie pudiera cambiar la suerte del profeta Daniel. Mientras tanto, el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, será el único que te pueda librar. Cuando entonces el profeta Daniel en efecto sale vivo de esa fosa, el rey pagano reconoce con ello o en ello el poder triunfal de Dios, que así
reivindica al profeta Daniel por haber confiado en Dios. Aquí claramente el apóstol San Mateo quiere decir que lo de Daniel fue prefiguración de lo que ahora pasa con el Señor Jesús. Cuando entonces, a pesar de estas precauciones, el Señor Jesús resucita. Los guardias resultan ser testigos insospechados de la verdad de la resurrección. Pero para callarlos, los judíos los sobornaron. Así como se habían valido del dinero para comprarse a Judas a que se les traicionara al Señor Jesús, así ahora vuelven a valerse del dinero para cerrar la boca de los testigos de su victoria. Las mujeres que habían sido testigos de la muerte real y no aparente del Señor Jesús y de su entierro y sepulcro sin posibilidad de equivocaciones, ahora se convierten en testigos también de su real resurrección. Por eso es que la tradición de la Iglesia Católica llama a María Magdalena la más importante de este grupo, la apóstola apostolorum, es decir, la apóstol de los apóstoles, porque ella fue elegida por el Señor para llevar el buen mensaje de su resurrección a los apóstoles. En este versículo, en este capítulo, vemos que la resurrección se realizó el primer día de la semana. Por eso ya en Hechos capítulo 20 y en 1 Corintios capítulo 16, vemos que el apóstol San Pablo y los primeros cristianos escogían este día para celebrar el recuerdo del Señor resucitado mediante la predicación y mediante la Eucaristía. Y por Apocalipsis capítulo 1 sabemos también que llamaban a este día Día del Señor. En latín, Dies Dominicus, de donde se deriva el español día domingo. Aquí vemos que el ángel remueve la piedra, no para dar paso al Cristo resucitado, sino para que las mujeres sean testigos de que la tumba ya está vacía sin que nadie hubiera podido robar el cuerpo. Esto es improbable, pues nos muestra que el Cristo resucitado no ha vuelto simplemente a su vida de antes, con sus limitaciones de tiempo y lugar, peso, hambre, dolor, cansancio, densidad, sino la condición del resucitado es radicalmente nueva, es maravillosa, inimaginable para nosotros. Por eso puede pasar por gruesas paredes y por puertas cerradas, y ninguna piedra ya puede contenerlo o impedirlo en su acción salvadora y su omnipotencia consoladora. Observa cómo en estos versículos el ángel nos dice a las mujeres que las mujeres puedan ver el hecho mismo de la resurrección, sino solo deben comprobar que el lugar donde yacía el cadáver está vacío. ¿Por qué no pueden ver la resurrección misma? ¿Por qué? Porque esta es un acontecimiento que ya no pertenece a este mundo material, a este mundo físico y temporal. Es un acontecimiento invisible, atemporal, fuera de la historia. Participa de la misma gloria invisible y celestial de la vida del cielo. Por eso, hermano que me escuchas, solo se puede comprobar sus efectos, que es la tumba vacía, las mordajas enrolladas, el sudario desplegado aparte, como lo anuncia Juan capítulo 20. Y esto ha de engendrar la fe, pues se tiene fe en lo que no se ve, no en lo que se ve. Nota cómo el apóstol San Mateo insiste en el gran gozo de las mujeres y en que cayeron de hinojos para adorarlo cuando Jesús se desaparece. Esta es la misma combinación de gozo y adoración que vimos al comienzo de la historia evangélica,
cuando el Señor Jesús se manifestó a los magos paganos en Belén, en Mateo capítulo 2. De la misma manera, es importante observar que la aparición oficial del Señor Jesús al grupo de sus discípulos para enviarlos al mundo entero ha de tomar lugar no en Jerusalén o la Judea, sino en la Galilea. Pues así como la predicación del Señor Jesús mismo había comenzado en la Galilea de los gentiles, según Mateo capítulo 4, así ahora la misión y la predicación mundial de los apóstoles han de arrancar de ese mismo punto, pues Jerusalén y la Judea simbolizan para el apóstol Mateo el judaísmo rebelde a la predicación del Señor Jesús. En cambio, la Galilea de los gentiles es símbolo de los pueblos paganos que lo van a aceptar gustosamente. Para terminar su evangelio, el apóstol Mateo nos describe solo la última de las últimas apariciones que el resucitado concedió a sus discípulos. La de Galilea, cuando los mandó al mundo universo como embajadores de una realeza soberana. La palabra del Señor Jesús son muy notables. Dice: a mí me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Esta es la manera oriental por decir: Dios me ha dado. Este es el poder que Satanás le había ofrecido en las tentaciones al principio, a condición de que desobedeciera a Dios y adorara al demonio, en Mateo capítulo 4. Pero lo que el Señor Jesús entonces había rechazado, esto lo recibe ahora del Padre Celestial, precisamente por razón de su obediencia. Según dice el apóstol San Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso Dios lo ha levantado y le ha dado un título por encima de todo título, para que al título del Señor de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y lo dice en Filipenses capítulo 2. El apóstol San Pablo varias veces llama la atención a que este señorío total del Señor Jesús se extiende no solo a las potencias y fuerzas que pueda haber aquí en la tierra, sino incluye también a las potestades y dominaciones que pueda haber en el cielo o en el aire. En concreto, esto significa las potencias de ángeles y demonios, que le están también totalmente sometidos, no pudiendo hacer nada sin que Él lo permita, según Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Pero Cristo quiere que este su señorío universal sea reconocido y confesado por todos los creyentes para su propio bien. Por eso envía ahora a sus apóstoles a todas las naciones para subyugarlas bajo el suave yugo de sus mandamientos, como lo anuncia Mateo capítulo 11. Porque para reconocer el señorío del Señor Jesús, no basta confesar con la boca su soberanía, sino que hay que expresarla también en los actos concretos de la vida al vivir los mandamientos y guardar todo lo que Él ha enseñado. Porque la fe sin obras es muerte, dirá Santiago en su capítulo 2. Por esto no quita que es necesario hacerse bautizar. ¿Por qué? Porque bautizarse no es otra cosa que hacerse esclavo del Señor. Pues es de saber que cuando en aquellos tiempos un dueño compraba un esclavo, pronunciaba públicamente su nombre sobre él y le imprimía su sello, o carimbo, para así proclamar sus derechos absolutos sobre él. En este sentido, ya en el Antiguo Testamento había dicho Jeremías: tú estás en nosotros, Señor, pues tu santo nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, pues, Señor Dios nuestro. Y lo dice en Jeremías capítulo 14. De esta manera, en el Nuevo Testamento, cuando somos bautizados, el nombre del Señor Jesús es invocado sobre nosotros y su sello
nos es impreso interiormente. Lo pueden leer en 2 Corintios capítulo 1. Así somos puestos bajo su dominio y señorío, y nos convertimos en esclavos o siervos suyos. Por eso dice el Señor Jesús que hemos de ser bautizados en el nombre de. Sí, hermano que me escucha, sí, pero ¿en el nombre de quién? El contexto, por hablar del señorío de Jesús, exigiría que seamos bautizados en el nombre de Jesús. Y efectivamente, leemos que así solían hacerlo los apóstoles en los primeros tiempos, lo pueden leer en Hechos capítulo 2. Sin embargo, hermano que me escuchas, aquí dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de poder creer rectamente en Jesús, para ponerse bajo su señorío, hay que tener una fe recta en Dios mismo. Esto, en el caso de los judíos, que se convertían, ya se daba de antemano, de modo que de ellos se pedía solo la fe adicional en Jesús. Pero en el caso de los paganos que se convertían, no se daba una tal fe previa en Dios. Por eso, ellos tenían que hacer una confesión de fe en Dios triuno, en la que se incluye la fe en el Hijo, y como el apóstol Mateo habla aquí de la misión de los apóstoles a los pueblos paganos, y ya no solo a los judíos, como antes. Por eso ha puesto aquí la fórmula trinitaria. El Evangelio entero termina con una gran esperanza, la promesa esplendorosa del Señor Jesús de no abandonarnos nunca, así como el profeta Jeremías lo había pedido de Dios. El Señor promete acompañar a su iglesia y defenderla todos los días, es decir, indefectiblemente. No habrá ningún momento en toda la larga historia, por triste que pueda parecer, en que Cristo no esté en su única iglesia, la iglesia católica. A veces estará haciendo milagros y calmando tempestades. Otra vez estará dormido en la proa, aparentemente sin preocuparse de las olas que amenazan naufragar las embarcazuelas de la iglesia. Pero siempre estará allí. No en balde prometió que la edificaría sobre una roca, de tal modo que las puertas del infierno nunca podrán contra ella. Lo dice en Mateo capítulo 16. Y esta protección ha de durar hasta el fin del mundo. Hermanos, el primer día de la semana corresponde a nuestro día domingo, día del Señor, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 1. Así llamado en memoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 20. La resurrección del Señor Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios. Trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Los 4 evangelios refieren la aparición inicial del ángel o de los ángeles a las mujeres, prescindiendo de la conclusión de Marcos capítulo 16, donde dice que ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Los otros evangelios distinguen las apariciones privadas y una aparición colectiva, con misión apostólica,
Las apariciones están localizadas en Galilea por el apóstol Mateo y el evangelista Marcos. En Judea por el evangelista Lucas y el apóstol Juan. Salvo el apéndice de Juan capítulo 21, el querigma o mensaje redactado en 1 Corintios capítulo 15, que habla de las apariciones del Señor Jesús. Primero a Cefas, que es el apóstol Pedro. Después a los 12. Después a 500 hermanos. Después a Santiago. Este Santiago no es el apóstol, porque él fue muerto por Herodes en Hechos capítulo 12. Este Santiago es un pariente de Jesús, que es el obispo de la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 15. Después, sigue contando el apóstol Pablo, después se apareció a mí. ¿Por qué el apóstol Pablo cuenta todas estas apariciones? ¿Por qué? Porque en la comunidad de los corintios ya había muchos que negaban la resurrección del Señor Jesús. Por eso, sus famosas palabras: y si Jesús no resucitó, vacía nuestra predicación, vana es nuestra fe, pues ese mensaje es como una tradición procedente del Señor e induce a pensar que ni los evangelistas ni el apóstol Pablo tratan de contar todas las manifestaciones de Cristo resucitado. Además, hermano que me escuchas, en Marcos capítulo 14 leemos que cuando María Magdalena va donde los apóstoles a comunicarles la noticia de la resurrección, no le creen. Y cuando los discípulos de Maús van a contarle a los apóstoles sobre la aparición de Jesús, tampoco le creen. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, Jesús se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Pero hay una aparición de la cual los evangelistas no hablan. Cuando el Señor Jesús se le aparece a su Santísima Madre, María, la Virgen Santísima. Esta aparición es tan personal y privada que los evangelistas no se atreven a escribir sobre ella. Las primeras apariciones del Señor Jesús no fueron a los apóstoles, sino a las santas mujeres, cuyo amor fiel parece haber sido premiado por el Señor Jesús. De este modo tan delicado, en que en aquella época se concedía poco valor al testimonio jurídico de las mujeres, la relevancia que se les atribuye en los evangelios apunta en primer lugar a la realidad histórica del hecho, pero muestra también la nueva visión que aporta el cristianismo. Y cuando los sumos sacerdotes sobornan con dinero a los soldados, testigos de la resurrección, para que dijeran a los discípulos que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo, el apóstol Mateo es el único evangelista que da noticia de esta calumnia, que resulta de gran interés porque muestra que incluso los enemigos de la resurrección sabían que la tumba estaba vacía y no podían explicar la causa. Los 4 evangelistas recuerdan la dificultad de los apóstoles para aceptar la resurrección del Señor Jesús. No es cosa grande creer que Cristo murió. Esto también lo creen los paganos y los judíos.
Pero la fe de los cristianos consiste en creer en la resurrección de Cristo. Nos lo recuerda este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. Me ha sido dado, dice el Señor Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Hermanos, esta es la omnipotencia, atributo exclusivo de Dios. Ahora también lo es de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de bautizar en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 2. Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres divinas personas de la Trinidad, en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva. La primera misión de los 12 tenía como destino Israel. Ahora, habiendo recibido de Dios un poder ilimitado, como lo había anunciado en Daniel capítulo 7, Cristo envía a sus apóstoles a todas las naciones, al universo entero, en Hechos capítulo 1. Y la misión supone el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad y la enseñanza de los preceptos del Señor, con la promesa de permanecer con los suyos en el mundo entero y a través de los siglos. Y en nuestra Iglesia Católica, esa presencia se actualiza en la Santa Misa y sobre todo en la Eucaristía. Cuando el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. Hermano que me escuchas, esa promesa la cumple el Señor en nuestra Iglesia Católica durante la misa, en la Eucaristía. Ahí Jesús está presente en cuerpo, alma, divinidad. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y con estas instrucciones, el Señor Jesús se condensa la misión de la Iglesia, que es la Iglesia católica, apostólica y romana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y con esto, hermano que me escuchas, hemos terminado el Evangelio según San Mateo. Y en el próximo segmento, como ya lo hemos anunciado, nuestro próximo tema será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. En el próximo segmento, hermano que me escuchas, de María Evangelizadora Radio, comenzaremos el credo de los apóstoles. No se lo pierdan. Están todos invitados. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento.
Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tío, yo estoy aprendiendo.